Es muy difícil admitir que nos equivocamos. Cuán horrible es cuando una persona viene a decirnos, oye, te has equivocado en esto. ¿Cuál es tu primera reacción? Yo estoy seguro que tu primera reacción no es un, ay, sí, lo siento mucho, sino quizás levantar las armas, ponerte a la defensiva y decirle, te estás equivocando. O yo creo que, o justificarte, porque al final algo surge de dentro que no podemos explicar, pero que sentimos que se nos remueven las tripas, y eso se le llama orgullo. Hoy queremos hablar justamente de esto. Cómo la Biblia presenta el orgullo como el principal núcleo de nuestros problemas. Podríamos pensar que el pecado más grande y más horroroso son otros, pero se presenta el orgullo como la base principal para desarrollar todo el pecado en nuestras vidas. Piénsalo. Piénsalo, ¿de dónde vienen las peores reacciones? ¿De dónde vienen las peores peleas, las peores discusiones o las peores cosas que he experimentado en la vida? Quizás justamente el orgullo. Esas relaciones rotas, quizás ese distanciamiento familiar, vienen a través del orgullo. ¿Cómo podemos contrarrestarlo? Quizás siendo humildes. Y ser humildes no es fácil, pero hay que trabajarlo, hay que cosecharlo, hay que sembrarlo, hay que intentarlo todos los días de nuestra vida. Bienvenido a Un Inverso Más. Estamos súper contentos de que estés con nosotros otra semana más, con la intención de seguir estudiando, dialogando, charlando sobre este libro tan importante que es Inverso. Y recuerda que viene hacia ti gracias a Editorial Sé Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventistas de España. ¿Y sabes cuál es la mejor cura ante el orgullo? Tener amigos y que los amigos te puedan ayudar a crecer. ¿Cómo estáis, amigos, amigas? ¿Estáis bien? ¿Qué tal? Hola. ¿Estáis contentos? ¿Cómo estás? Hola, ¿Estáis chicos. contentos? Muy bien, Todo muy bien, gracias a contentos. Dios. Sí. Cada uno de nosotros solemos tener como un defecto diferente. Algunos será Varios. más la paciencia, algunos será más tal, pero cada uno tiene como una lucha como más fuerte que otra. ¿Cuál creéis que es la lucha más fuerte que tenéis de carácter vosotros? O sea, si tuvierais que identificar una lucha de carácter, ¿cuál creéis que sería como que la lucha de carácter más fuerte que tenéis? ¿Qué pensáis? Yo he estado trabajando mucho en el mal humor. Tengo bastante mal humor, ¿eh? ¿Qué dices, Iván? No te creo. Sí. No parece, ¿eh? Tengo bastante mal humor y lo llevo trabajando muchos años muy duro. Os lo ¿Pero en prometo. qué sentido? En el sentido de que... Me enciendo rápido, soy de chispa cortita. ¿Ah, aunque sí? parezca que no, puede ser que parezca que no, pero sí, soy de chispa cortita. Valenciano, ¿cómo no? Pobre Bianca. Sí, no, bueno, pobre yo. Lo siento, cariño. Sí, estoy luchando contra el mal humor un poquito. Sí. Qué fuerte. Además de, claro, te juntas con una persona del este, ¿no? Porque Bianca es rumana. Sí. Y también los del este también suelen ser muy firmes, ¿no? En su carácter. Yo, perdóname, cariño, pero yo le llamo Chihuahua. Lo siento. Sí, tiene un carácter también fuerte, pero bueno, estamos trabajando mucho y la verdad es que el Señor ha trabajado mucho y muy fuerte en mí con el tema del carácter, obviamente también del orgullo como en todos, pero si tuviese que decir uno, yo El mal humor. carácter. Ay, qué fuerte, qué Será fuerte. por la edad. Tenía que salir y se dijo. ¿Y tú, Yasmina? ¿Tienes algo que...? Mucho. Pero ¿cuál sería como tu lucha más grande? ¿Qué pensáis? Yo creo que mi marido lo puede decir mejor que yo también, pero diría que un poco la paciencia, y como no me puedo quedar solo con uno, muchas veces, en cuanto a mi relación con Dios, querer hacer mi voluntad por encima de la suya, Ok, ¿no? Que ok. al final termina siendo también parte de orgullo. Sí, Pero sí. paciencia tengo que trabajarla también. Qué fuerte. ¿Y tú? Me da mucha curiosidad. Me da mucha A ver, curiosidad, Adrián. No tengo defectos. No tiene que pensar Con el bot de mucho. podcast. No, a ver. Hay un defecto muy grande. Mi esposa también lo podría confirmar seguramente. Que surgió en los últimos años en realidad. Porque pasaron cosas como en la vida de todos. Y uno va cambiando. Ujú. Y antes solía ser una persona muy disciplinada. Y muy precisa. Siempre, ¿viste? Metódica, Organizadísima y tal. Y bueno, ha pasado algo en mi vida y bueno, una vuelta a 180 grados y quizás es eso. Estoy luchando para recuperar esa disciplina, Ok. ese enfoque que cuesta. Porque si lo haces porque no entiendes la razón, es como un automatismo. Cuando entiendes que hay que respirar, todos tranquilos, pero eso es un riesgo también. Totalmente. Procrastinación y tal. Mucho. Así que bueno, Qué estamos fuerte, ahí. qué fuerte. ¿Y tú, Janita? Yo un poco como Yasmina, soy muy impaciente, la verdad, y también soy indecisa. Cuando se juntan las dos cosas, Boom. me vuelvo muy ansiosa porque me pongo nerviosa al no poder tomar la decisión o tengo el esperar. O sea, no puedo Sí. esperar.
la A mí también me espera es mata. algo que me cuesta muchísimo. Así que sí, eso, soy fuerte, bastante qué fuerte. impaciente. Qué fuerte. Yo siento que a mí, si hay algo es algo que me cuesta mucho, y lo he descubierto con la crianza de mi pequeña, me cuesta mucho poner límites en las relaciones. Es algo que me cuesta mucho poner límites, me cuesta mucho, ¿cómo poder decirlo? Ser claro, ser conciso y es algo que me cuesta un montón con mi pequeña. Decir que Poner- no, por o ejemplo. sea, decir ¿Cómo que decir no, que no? o sea, me cuesta mucho como llegar a un momento de explicar a una persona que no está bien lo que está haciendo, ¿no? O sea, como que tiendo mucho a tratar de complacer tanto, ¿no? O sea, eso, pleasure people, ¿no? Es como que... Y siento que eso tal... Hace daño. Y además, exactamente, y además siento que también soy una persona que quiere controlarlo todo. Y eso al final cansa mucho, ¿no? Cansa mucho y al final viene también de la base del Sí. orgullo, ¿no? El tema de controlarlo todo, de tener todo bajo control, de tener todo tal. Y al final eso es tan cansado que terminas muy agotado en Porque esto, al ¿no? final todo lo que... Hay un dicho que dice, si algo quieres hacerlo tú, hazlo... O sea, si algo quieres hacer bien, hazlo tú mismo, ¿no? Es- Y ahí va el ego, ya va... Lo Exactamente, quiero hacer yo exactamente, todo. O sea, exactamente. es una combinación explosiva. No lo hagáis en casa. O sea, No lo lo entendáis en hagáis. casa, no está bien. ¿Sabéis? Y un libro que me gusta mucho, porque he tenido el privilegio de tenerlo como profesor a Roberto Badenas, es este que tenemos aquí, Encuentros Decisivos. No sé, este libro, sin duda alguna, puede cambiar tu relación con Dios en muchos temas. Esa Feliz lo comercializa y lo puede llegar hasta la puerta de tu casa. Roberto Badenas es un profesor de teología que ha recorrido mucho mundo y él escribe cuáles son los encuentros de Jesús con diferentes personas, ¿no? O sea, él a través de su investigación teológica, a través de su profundización bíblica, hace un relato casi novelesco, porque es como una novela, a través de los acercamientos que tiene Jesús con los diferentes personajes en la Biblia. Y cómo él, como nosotros, que tenemos diferentes caracteres, diferentes personalidades, cómo Jesús tendría un encuentro decisivo con cada uno de nosotros y cómo nuestro camino podría encontrarse con nosotros quizás en algún momento y podría transformar nuestra vida. Así que si tú estás buscando un libro para poder leer, para poder encontrarte con Jesús, para poder ver y acercarte a Él y cómo Él era preciso en lo que decía y demás y cómo transformaba, este libro te va a cambiar la vida. Así que no te olvides que aquí debajo te dejamos el link para que puedas comprarlo, para que puedas adquirirlo y también, cómo no, regalarlo después de haberlo leído, ¿no? Lo lees tú y luego lo regalas, ¿vale? Y lo compras 2 veces para regalarlo, para que te quedes tu copia tú y luego te la regalas a alguien más. Es así, es así. Así que no te olvides de esto y bueno, si queréis vamos a empezar. Tenemos un estudio muy interesante sobre el orgullo y la humildad y yo siento que es muy importante, ¿sabéis? Mirad, siento que los cristianos tienen una oportunidad muy amplia que hay veces que nosotros desaprovechamos porque no nos damos cuenta cuánto el cristianismo nos brinda la oportunidad de autoanalizarnos y de poder vernos. La Biblia es un manual constante y yo siento que las personas que no son cristianas no tienen esa oportunidad tanto, ¿no? O sea, no hablan tanto de salud mental, no son personas tan reflexivas y nosotros como cristianos a veces como que pensamos que no, pero sí que tenemos la Biblia que nos está diciendo, mírate constantemente, mira tus pecados, arrepiéntete, reflexiona sobre ti, la oración que es introspectiva, es extrospectiva, la relación la Biblia que está todo el rato buscando relaciones. Entonces, al final tenemos unas herramientas increíbles para poder corregir nuestro carácter, para poder tal, y al final, como cristianos, intentamos ser buenas personas y eso es lo que estamos buscando. Y me gustaría que Hannah nos ayudara compartiéndonos qué dice Santiago 4, el 6 al 10, 4 versículos que yo siento que pueden ser muy poderosos y cuéntanos qué dicen y cómo lo subrayaste. Sí, bueno, los versículos dicen así. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Muy poderoso. Dice muchas cosas este versículo, o sea, este pasaje. Y bueno, yo lo he subrayado así. La primera parte del versículo 6, que dice, pero Él da mayor gracia, lo he subrayado en lila porque es tanto una gran promesa como un gran reto. La promesa es que Dios nos da gracia suficiente y no solo eso, sino que también no solo nos perdona, sino que también nos ayuda a, ¿cómo decirlo? O sea, nos da ayuda espiritual cuando la necesitamos, ¿no? Y esa gracia es suficiente para vencer al pecado.
yo he vivido esto muchas veces en mi vida, por eso, pero aún así a veces como que se me olvida, ¿no? Entonces mi reto es acordarme de eso siempre, de que siempre Dios me va a dar esa gracia que necesito. La segunda parte que dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, la he subrayado en azul, porque pienso que es un punto muy importante, ¿no? El hecho de que Dios se opone al orgullo y bendice a las personas humildes. Y además les da esa gracia que promete, justamente. El versículo 7 lo he subrayado en violeta, que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. También es la promesa y el reto. El reto de que rendirnos completamente a Dios puede parecer bastante difícil, el someternos a su ley, ¿no? Y confiar plenamente en su dirección. Y como digo, o sea, en la teoría parece ser algo fácil, es algo que sabemos todos, pero en la práctica, pues... Es muy difícil. Es muy difícil, sí. Se nos olvida incluso a veces, sí. ¿No? Pero tenemos esa promesa de que si nos mantenemos firmes en la verdad pues, y nos apoyamos en el poder de Dios, podemos resistir esa tentación. El siguiente versículo que dice, la primera parte que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, también va en violeta, la promesa de que Dios siempre está dispuesto a restaurar la relación con aquellos que lo buscan, que además lo comentamos en otras semanas, siempre y cuando nosotros damos ese primer paso hacia Él, pero Él siempre está del otro lado ya esperándonos. La segunda parte que dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, lo he subrayado en azul. Me parece un punto bastante importante y además estoy súper de acuerdo porque sabemos que Dios espera además que hagamos cambios en nuestra vida, ¿no? Como para demostrar esa devoción que tenemos a Él, para demostrar... Coherencia. Exactamente. Tenemos que demostrar que entregamos nuestras vidas a Él. Y eso tenemos que transmitirlo también con nuestros actos, nuestra forma de ser, como también comentamos en otra semana. Pasamos al versículo 9 que dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esta parte la he subrayado en verde porque es algo que me impacta el hecho de que se usen palabras como tan directas, ¿no? Una expresión muy fuerte no se corta. De... llora, te tienes que lamentar, te tienes que afligir, tristeza, todo, y me impacta, como que me choca palabras tan fuertes, pero luego piensas, claro, es que realmente lo que está describiendo es el arrepentimiento profundo. ¿Y qué otra forma de describir lo que es? Porque es lo que es, ¿no? O sea, es llegar a ese punto bajo en el que dices, Señor, ¿qué estoy haciendo, no? Y bueno, ya pasamos al último versículo, que dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y aquí terminamos con una promesa increíble, una promesa de restauración, honra, que Dios nos da siempre, ¿no? Y siempre, esto siempre y cuando nosotros reconozcamos que dependemos plenamente de Él. Amén. Amén. Qué bonito. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, qué buen análisis. Y mirar, o sea, es que esto yo creo que es un ejemplo para nuestras vidas, cómo de tan poquito podemos sacar tanto, ¿no? A veces pensamos que la cantidad es lo que puede dirigir nuestra vida y al final es esto, a veces hace falta 2 versículos o 3 para realmente tener un análisis muy profundo y cuánto podemos sacar, ¿no? Hay veces que queremos entenderme algo, ¿vale? Amigos, la Biblia no es para acabársela en un día, ¿no? O sea, muchas veces los libros tenemos ganas, más los de clase, ¿no? Tenemos ganas de acabárnoslo cuanto antes, o un libro, una novela, tenemos esas ganas, pero hay veces que la Biblia no solo está para leerla, está para escudriñarla, para profundizar sobre ella, ¿no? Y fue un ejemplo de eso. Sí, Hanna. Yo me he dado cuenta de eso justamente con este ejercicio, porque yo estaba acostumbrada, sí que es verdad que me gusta siempre subrayar, pero yo subrayo con un color. Yo también lo hacía y así. subrayo como las partes que más me gusten, que más me interesan o que me impactan más, pero cuando tú tienes un pasaje enfrente y sabes que tienes que subrayar sí o sí todas las partes según lo que te transmite y te das cuenta que hay tanta información y tanto para sacar. Ese punto es clave. De hecho, yo a partir de ahora lo voy a hacer como nos propone Inverso. Sí, yo no lo había hecho nunca, era como Hanna, un colorcito, pero cuando dice, es que esto me sorprende, te lo anotas, pero ¿por qué me sorprende? ¿No? Y voy. Te da como más lugar a reflexión. En un día de una escuela sabática te puedes tirar ahí todo lo que quieras porque dices, wow, qué profundo. Os animo a todos en casa de verdad que lo probéis. El subrayar por colores a mí me ha cambiado la perspectiva del estudio de la escuela sabática.
Qué guay, qué guay, qué guay. Pues muchas gracias, Hanna. Gracias por compartirnos esto. Y queremos ya inmiscuirnos en una historia que nos cuentes, Adrián, que nos hagas close-up, que nos hagas zoom, en la historia de dos hombres con dos actitudes muy diferentes, ¿vale? ¿Cómo esa historia que nos cuenta Jesús nos ayuda a nosotros a conocernos a nosotros mismos? ¿Y qué nos enseña esta historia en el siglo XXI? Pues chicos, para los que nunca habían escuchado esta parábola, dice Lucas, aquí en Lucas 18, les invito a que abran sus Biblias, en Lucas 18, del 9, dice parábola del fariseo y el publicano. Y le voy a leer solo el primer versículo, no se asusten. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, empieza así. Jesús estaba, me imagino yo, así. Estaba analizando el panorama. Y vio un grupito. Probablemente eran... Sobraos. Sí, Grupos como sobraos. nosotros. Sí, Se la creían, élite. dice que se creían superiores, se veían como justos. Entonces dijo, bueno, le voy a contar que lo que hizo Jesús ni siquiera lo hizo con medidas, fue literal, les contó lo que él veía, lo puso como parábola, pero era muy directo el mensaje. Básicamente pasa eso. Hay un fariseo y un publicano. Y dice Jesús, estaba este fariseo que va a orar, claro, y se cree superior porque está como, respeto la ley, sigo todo al pie de la letra, entonces le demanda a Dios cosas. Y vemos al publicano, el personaje secundario, pero que en realidad es el principal, que está detrás al fondo y piensa, soy un miserable pecador. Tenemos Gusano, una eterna, sí, sí, sí. un miserable gusano, soy, Sí. no merezco nada. Pero aún así dice Dios, por favor, si es posible. Y el cambio, lo increíble, la vuelta, ¿no? Es que según estándares antiguos y modernos, las personas que más merecen algo, entre comillas, reciben. En nuestra sociedad actual, la meritocracia es la base de nuestra sociedad capitalista occidental. Quien hace más, recibe más. Quien planta, ¿vale? Después cosecha. Quien sembra, cosecha. Fíjense que Jesús aquí quiere contar que en realidad no es tan así. Porque lo que pasa es que al fin y al cabo, aquí dice, versículo 14, Jesús dice, os digo que este, o sea el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es increíble, es inverso a nuestra mentalidad humana. ¿Cómo nos ayuda esto a conocernos a nosotros mismos? Miren, Jesús, de lo que vemos aquí, era una persona muy práctica. Entonces le gustaba decir las cosas así como eran. A veces es un poquito misterioso, pero en este caso nos da un ejemplo tan práctico porque nos ayuda a evitar el autoengaño. Cuando leemos esto, yo cuando lo leo siempre me asocio con el publicano, con la persona humilde, Claro, porque digo, santo, este justo. fariseo, la verdad, uy, uy, uy. Mientras en realidad, ¿cuántas veces no somos fariseos? ¿Por qué? Porque digo eso, quizás sea un poco duro, pero en la realidad a veces creemos que estamos en una buena posición, nos enaltecemos. Esto nos empuja a contemplar a Cristo, ¿vale? Porque vemos que Cristo nos explica cómo tenemos que vivir, porque nos está dando un ejemplo tan práctico y al leerlo nos abre la puerta para entender cómo me tengo que relacionar con mi alrededor, con mi Dios, ¿vale? ¿Qué nos enseña? Que el reino de Dios funciona a veces al revés de este reino. A veces diría casi siempre o siempre. Nuestro mundo corrupto, lamentablemente, funciona siempre al revés. La condición para la salvación, y esta es clave, es la humildad, es ir a la Biblia, ir antes Dios con un corazón dispuesto y humilde. Porque cuando vamos al texto bíblico, a un libro, ya teniendo en mente nuestra versión de las cosas,
no vamos a aprender nada, porque vamos a tratar de justificar lo que ya creemos con lo que leemos, y tanto como en las relaciones. Yo hablo con Hannah, pero ya tengo mi postura sobre un tema, me da igual lo que diga, porque al final yo voy a tener razón. Sinceridad ante todo. Entonces esto nos empuja a vernos con los ojos, digamos, reales de lo que somos y no enaltecernos. Y para concluir, 16 minutos llevo hablando. Otra vez. A veces nosotros mismos podemos ser el obstáculo en nuestra relación con Dios. Y es increíble porque a veces los obstáculos creemos que son externos. A veces creemos que un obstáculo no hace parte de mi cuerpo. Es una rama, un cono, es algo, me tropiezo en algo externo. Pero a veces somos nosotros el obstáculo en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos enaltecemos, tapamos los oídos, como el emoji del monito, ojos, boca, orejas, no recibimos nada. Entonces no le damos espacio a Dios que nos guía, ¿vale? Así que chicos, fíjense lo último que voy a decir, de verdad. El rey Salomón, que lo conocemos como el hombre más sabio de la historia, ¿vale? Tuvo otros atributos, pero hoy hablaremos de su sabiduría. Proverbios 6. Dice que Jehová odia 6 cosas, aborrece 7. Y la primera, ¿cuál es la primera? Es los soberbios, es el enaltecerse, ¿no? Entonces eso nos da un indicio de que quizás no sea muy compatible con Dios, claro, esa actitud, porque te está reemplazando a Dios mismo. Además, como hemos comentado al principio, ese es el origen, digamos, para otros pecados, ¿no? Por eso es tan peligroso y se le da tanta importancia, porque es que al final acaba provocando otro tipo de pecados. Claro, ha sido el punto clave que ha dicho Adrián, reemplazar a Dios. Quiero decir, en el orden de prioridades de nuestra vida también tenemos unas bromas internas nosotros, estamos nosotros, ¿no? Y luego Dios. Ese es el problema del orgullo, que yo puedo sin él. Y además de que es muy invisible, ¿no? Es muy difícil de poder contrarrestarlo. O sea, la primer paso para poder atacar un problema es primero reconocerlo, ¿no? Saber que está, identificarlo, ponerle nombre, ponerle cara. Pero claro, cuando no le puedes poner cara porque tú mismo eres la persona que lo está generando y eres ciego ante tu mismo problema y tu problema te impide poder verlo, pues que al final es muy difícil poder contrarrestarlo, ¿no? Y justamente de eso queremos hablar, Yasmina, porque ¿cuál es el problema elemental de esta gente, de los escribas y los fariseos? Pequeños grupos selectos de personas. ¿También esto lo tenían los discípulos o porque nosotros a veces vemos y contrastamos a los fariseos y a los escribas como esas personas que eran muy orgullosas, perfectas y tal y cual, y vemos a los discípulos como pequeñas ovejitas del Señor, muy buenos y muy tremendos? ¿Tenían el mismo problema? ¿Y cómo podríamos contrarrestar este problema que tenían quizás los dos grupos o no? Cuéntanos. A ver, hemos venido hablando de esto. Aquí nuestro amigo Adri nos hizo un ejemplo muy bueno y un resumen, ¿no? De la parábola del fariseo y el publicano. Y es que, como decíamos, y como decía Janita también, el problema de los fariseos radicaba principalmente del pecado oculto y de la raíz de todos los demás, que es el orgullo, ¿no? Y el orgullo se define como ese exceso de estimación propia o arrogancia que lleva a sentirse superior, ¿no? A los demás. Y eso dificulta la empatía al mismo tiempo. Es curioso, pero también peligroso, que muchas veces, como tú decías al principio de la introducción, Josías también, nos es muy fácil ver el orgullo en los demás, igual que aquí en la parábola, ¿no? Somos el publicano, no el fariseo, pero muy difícil de verlo en nosotros mismos. Y como dice la lección, el orgullo es una tentación para todos. Ninguno está exento realmente de eso. Y por supuesto, los discípulos como seres humanos también sufrieron de lo mismo. Pese a haber compartido y haber aprendido de primera mano del ejemplo perfecto, el epítome de la humildad, como dice la lección, ¿verdad? Sintieron celos entre unos y otros y querían ver quién era el que se iba a sentar al lado de Jesús, quién era el mejor discípulo, quién era el primero de todos ellos, ¿no? Sí, tal cual. Y hay una cita en la lección que estuvimos hablando de ella también con los chicos y que me impactó mucho, que está en Palabras de Vida del Gran Maestro,
que dice, no hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados, ese es el más pernicioso, el más incurable. Lo leímos y nos quedamos todos como... Son palabras duras, ¿eh? O sea, Duras, porque es que es algo que está sí. totalmente en nuestras vidas, ¿no? O sea, Sí. ¿quién no es orgulloso? ¿Quién no le gusta que le hagan la bola, ¿no? Qué guapo, qué alto, qué fuerte, qué listo, cuánto sabes, ¿no? No, es todo Sí. trabajo mío, que es que voy mucho al gimnasio. O sea, quiero decir, dale el espacio a Dios que merece, ¿no? Y es que es eso, ¿no? La lección también comenta, en nuestro estado de autosuficiencia, elegimos no autoevaluarnos. ¿Por qué? Porque no vemos la gravedad del asunto como tal. Pero la buena noticia es que realmente nosotros confiamos en que Dios sí puede y quiere hacerlo, ¿verdad? Quiere eliminar ese orgullo, ese egoísmo de nuestros corazones y cambiar el corazón de piedra por uno de carne. Pero nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos libre de aquellos pecados que son ocultos, como dice el salmista, ¿no? El primero de ellos, el orgullo. Qué fuerte, porque, bueno, a mí me parece muy llamativo que nosotros hay veces que pensamos que los discípulos no lo tenían y verlos así, se ve que es una condición humana, no es una condición de un grupo. Es una condición humana, y al ser una condición humana nosotros... ojalá que podamos tener la oportunidad de no caer en el orgullo espiritual que muchas veces se tiene, ¿no? Y esto como cristianos nos pasa mucho, de por estar en la iglesia sentirnos superiormente moralmente superiores que los demás o más avanzados en este camino, cuando en realidad tendríamos que ser simplemente ejemplo en batallas y en guerras, ¿no? Y tendríamos que empatizar con las personas y no somos mejores que las personas que están fuera. Al contrario, simplemente somos personas que reconocemos nuestro rol. Y esto pasa mucho cuando empezamos a trabajar con nosotros en nuestra salud mental, o al menos yo lo veo mucho en la sociedad, que hay personas que empiezan a ir a terapia, que empiezan a tal, y que de repente ya empieza un problema que es, yo como ya estoy construido, como ya he ido a terapia, como tal, al final yo veo hacia abajo, hacia las personas que quizás están en ese camino. O lo mismo que empiezo a ir al gimnasio, empiezo a hacer deporte, pasa un año, pasa 2 años, como Iván, ¿no? Aunque no se note. Y de repente empiezo a ver a las personas que están empezando como, pobre pringao, ¿no? Y tú dices, no, porque tú has empezado con ese camino, tú has sido esto. Entonces, y esto, la religión, y no puede existir esto en el Evangelio. No puede existir esto en el Evangelio, y no tendrían que ser actitudes que tendríamos que tenerlas. Claro, porque al final el Espíritu tendrá que conducir a las personas, y si tenemos esto, tendremos que acompañar. Es que la palabra lo dice, además, la primera bienaventuranza, si no recuerdo mal, sí. Corríjame, bienaventurados los pobres en espíritu. Sí, totalmente. Porque de ahí surge realmente la necesidad de Dios. Eso es. Así que ojalá que nosotros podamos construir nuestra vida a través de la humildad, a través de acompañarnos mutuamente y a través de ir poco a poco en ese camino con Dios. Así que muchas gracias, Yasmina. Muchas gracias. Vamos ahora con Iván, por último. ¿Cómo contemplar a Jesús prácticamente nos puede ayudar con el orgullo? ¿Y qué consejos nos da Jesús sobre el orgullo? Hablábamos que incluso los discípulos se comparaban después de estar 3 años caminando con Jesús. Ellos incluso se comparaban los unos con los otros, ¿no? Entonces aquí vemos un problemita raíz. El orgullo crece cuando yo me comparo con otros. Incluso estando en la presencia de Dios, ellos eran, no, que yo soy mejor, no, yo. ¿Sabes? Hacían carreras para ver quién llegaba antes. Claro, y lo escribe. Y el discípulo amado... Claro, ¿no? Vemos que, tal cual, vemos que nace un poquito de compararse con otros. Entonces, cuando yo me comparo con otros, siempre voy a encontrar alguna razón para sentirme mejor. No es que yo soy más alto, no es que yo sé más, es que siempre algo para sentirme más correcto, más espiritual, ¿no? Entonces, aquí entra Jesús, aquí entra la figura de Jesús y la comparación cambia completamente. O sea, a ver quién es el valiente que se compara con Jesús. O sea... es imposible, soy literalmente, como decíamos, un miserable gusano de tierra, no vales nada al lado, no, ahora en serio, delante de Cristo yo ya no me puedo sostener en mi propia justicia, es imposible que yo salga ganando en una comparación directa con nada, o sea, antes, la semana pasada creo, comentábamos que no le llegamos ni a los pies, ¿no? a Jesús, entonces, porque Jesús, si es santo, si es puro, si es humilde y si ama perfectamente, porque Él es amor, ¿no? Lo tiene Él. Entonces, en vez de inflarme comparándome con otros, ¿no?
creo que su ejemplo nos ubica un poco, nos dice, pon los pies en la tierra, o sea, pero no me ubica como para hundirme, o sea, no me malinterpretéis, no estoy diciendo eso, me ubica para sanarme, podría ser la palabra. Entonces, aquí hay algo muy bonito, ¿no? Que Jesús, siendo quien era, lo más grande, el creador de todo, el Dios del universo, nunca vivió desde la superioridad que decíamos, ¿no? Acabas de empezar a ir al gimnasio, este es un pringao, yo aquí tengo la técnica impoluta, perfecta, maestro biomecánico. No, él nunca aplastó a la gente desde arriba, desde su posición, ¿no? Al contrario, sirvió, se acercó, ¿no? Hizo patente su carácter, ¿no? Tuvo compasión, creo que sería lo que muchas veces en esta sociedad insensibilizada nos falta, porque escuchamos noticias que son barbaridades y también lo comentábamos con los chicos que a veces somos, o yo al menos me siento un poco insensible ante todo lo que pasa, ¿no? Entonces él creo que tuvo esa compasión. Entonces, contemplarle no solo me muestra mi orgullo, ¿no? También me muestra la alternativa. Verlo a él es la alternativa, es la humildad real de la que hablábamos, que, como decía Josías, no podemos ir por nuestra vida desobraos. Claro, tenemos que ser humildes porque es a lo que estamos llamados, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes consejos de Jesús es dejar la autojustificación, que de hecho Lucas, en Lucas 16:15, no lo comenta, ¿no? Esa autojustificación. Reconocer nuestra necesidad y acercarnos a Dios con humildad, porque es que no puedes acercarte de otra forma al creador de todo, ¿no? Es imposible. Entonces, no nos tenemos que acercar a él desde la apariencia. Es que, o sea, chavales, eso no sirve. O sea, eso no vas a quedar bien. Te tienes que acercar a él desde la verdad, desde la sinceridad de corazón, o al menos esa es mi experiencia. Porque además otra de las cosas es que el orgullo siempre intenta quedar bien, ¿no? Como que cuando somos orgullosos, no hago nada mal, todo lo hago bien, son los demás los que se equivocan, y si vamos con esa actitud, es que Cristo no puede trabajar en nuestra vida. ¿Cómo vas a dejar que te transforme cuando estás literalmente con el corazón de piedra, ¿no? O sea, es totalmente imposible. Y aquí quiero... Bueno, sí. No, amigo, termina. Dale, Venga. porque aquí quiero abrir un melón. O sea, aquí me voy a meter en un berenjenal. El pastor dice que hay un... Cuidado. Claro, cuidado. Hay un 98% de probabilidades de que suelte una herejía. Pero creo que un obstáculo muy concreto y problemático, como estábamos diciendo, es el yo engrandecido, ¿no? Entonces, aquí creo que incluso uno de los mayores retos, y aquí cuidado que se puede venir la herejía, no, en serio, uno de los mayores retos de Jesús fue despojarse del yo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Jesús está hablando con el Padre, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible. Estaba haciendo alusión a, oye, si puede ser que se haga, que pase, que yo me libre, ¿no? Quiero salvaguardarme. Y aquí viene el punto clave donde Jesús te da la lección y te dice, no, eso no va por ahí. Dice, pero no seas como yo quiero, sino como tú. Amén. Claro, es un reto, es un desafío Increíble. muy grande. Entonces, creo, por eso digo que incluso para Jesús fue un obstáculo el despojarse del yo, ¿no? El despojo ahí en el Getsemaní. Y no solo estaba patente en Jesús el tema del orgullo. Vemos que era el aguijón de Pablo, ¿no? El gran Pablo. Él dice, literalmente, en 2 de Corintios, pues eso, que su aguijón es ese orgullo, ¿no? Entonces, y con esto ya me callo, porque si tú llevas 16, yo llevo 24 minutos hablando. Son 24. Algo importante a tener en cuenta también es que la relación con Jesús no solo se rompe por la ignorancia, que hablábamos de ser otras semanas, de tener ahí datos religiosos, que seas una Biblia andante, no. También se rompe por la autojustificación, por la autosuficiencia, el engrandecerme yo, esa cuestión de prioridades. Nosotros tenemos la broma interna de que primero está megafonía, luego está Dios, luego está... No. Primero es Dios y deja de autojustificarte, déjale que trabaje en tu vida, ¿no? Y la comparación con otros, esa apariencia religiosa. Entonces, por resumen, para mí contemplar a Jesús es dejar de mirarme a mí
como el centro y empezar a ver a Jesús como lo que realmente es. Muy Amén. guay, muy bonito. De verdad, gracias Iván por esa profundización. Sí, Yasmina. Perdón, yo quería compartir también a colación de lo que él habló acerca de las comparaciones con los demás. Y es que hay un orador motivacional famoso español que entre sus charlas decía, si te comparas, pierdes. Y a mí eso me hizo un clic y es como, pierdes, ya sea que quedes por encima o por debajo, vas a perder. Y una frase que también me enseñaron, sobre todo cuando empecé a conocer a Dios, que me decían, si te miras a ti mismo, te desesperas. Si miras a otros, te desanimas. Por eso mira a Jesús. Y es que, como decía Iván también, cuando nosotros miramos a Jesús, nos ayuda a reconocer realmente cómo estamos nosotros, pero no para hundirnos. Todo lo contrario, sino para sanarnos, amigo, como tú bien decías. Qué bonito, muy bonitas frases, ¿eh? O sea, yo creo que son para grabarse, así que por favor, compartirlos en vuestro Instagram. Poner esa frase y poner Yasmina. Yasmina de inverso, la frase. No, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Gracias por ese acercamiento tan profundo a entender el orgullo, la autosuficiencia y cómo nosotros tenemos que trabajar en ello, ¿no? No, es algo que se tiene que trabajar, se tiene que practicar, tiene que ser un hábito en nuestra vida poder forzar nuestro cerebro a algo que viene en automático, que viene como por todo este sentido meritocrático que nosotros tenemos y tenemos que contrarrestarlo, ¿no? Finalmente, los discípulos de Jesús poco a poco fueron siendo despojados de estas circunstancias y situaciones y fue Jesús poco a poco, o sea, después los vemos ya en Hechos 1, 2, 3 y vemos todo esto que al final parece que no han aprendido nada. Pero porque justamente el camino con Jesús es un camino, es un proceso, es algo que no es automático, es algo que es difícil que Jesús vaya trabajando con nosotros, con nuestro corazón, y que de poco a poco vaya limpiando lo que realmente somos. Y ahí es donde nosotros tenemos que dejar que Él trabaje y ser obras en construcción, sí. Se me queda una cosa de antes que es en la comparación que hace Lucas aquí con Jesús entre el fariseo y el publicano, es clave entender que la posición del publicano no es alguien perfecto, no es alguien que no se ha comparado, no es alguien que no se ha enaltecido, es alguien que entendió que lo que hizo estaba mal, es alguien que no es perfecto. Si estaba el fariseo y llegaba Jesús, sí, pero en esta historia, esta parábola, Jesús nos habla de un ser humano común. La diferencia entre el fariseo y el publicano, porque los dos son pecadores, es que el publicano admite, es su actitud. Entonces, la Biblia a veces puede que para los jóvenes se nos presente como un libro difícil o difícil de entender y más de aplicar. Pero en realidad habla de personas como nosotros, que han pasado por los mismos retos, y es lindo saber que no es tan difícil como parece cuando lo haces con Jesús por la mano, ¿no? Qué guay. Muchas gracias. Good job. Pues justamente con eso, si queremos ver a Jesús, si queremos justamente contemplarlo y cómo Él cambia nuestro carácter, este libro sigue siendo un libro muy interesante y muy importante en tu vida cristiana. Te lo recomiendo muchísimo. De hecho, hay 1 y 2, ¿eh? O sea, hay Encuentros Decisivos 1 y Encuentros Decisivos 2. Así que todos los puedes aquí abajo en el link que te dejamos y puedes entrar a la página web de Sé Feliz, que seguramente te va a encantar y vas a encontrar un montón de cosas, un montón de recursos que van a ser muy buenos para tu vida espiritual. Recuerda que nos vemos sábado con sábado a las 4 de la tarde, hora España, para un inverso más, que nos puedes encontrar ya sea en físico, suscribiéndote a esta escuela sabática que te va a llegar a tu casa los 4 trimestres. También puedes hacerlo a través de la aplicación de Escuela Sabática de la Conferencia General, que puedes encontrar tanto en Android como en iOS. También puedes encontrarnos en YouTube, puedes encontrarnos en Spotify, puedes encontrarnos en un montón de lugares que estaremos ahí con la intención de seguir estudiando inverso juntos. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias por vernos y recuerda que acá abajo nos encanta leerte, nos encanta que nos cuentes dónde nos ves, nos encanta que nos comentes cosas tal, que nos digas qué guapos estáis o tal, ¿no? Nos encanta que nos pongáis cositas y lo leemos siempre y siempre intentamos dar like y estar con vosotros y que el diálogo siga. Así que nos vemos la próxima semana en un próximo inmerso a las 4 de la tarde. Hasta luego. Gracias por acompañarnos.